Puerta Misterio presenta Casos Infames. Los aberrantes crímenes de la niña que parecía un ángel. Con solo 10 años, estranguló y mutiló a 2 pequeños. Mary Bell hoy tiene 62 años y su identidad está protegida, pero antes de cumplir 11 años, asesinó su primera víctima de 4 años y una semana después a un segundo bebé. Los escabrosos detalles de cómo mató a los niños horrorizó al mundo. La prensa británica la bautizó la pequeña psicópata. ¿Y qué llevó a cometer esos aberrantes crímenes? «Llévense a esa cosa lejos de mí». Eso fue lo que dijo su mamá, Betty McCricket, cuando los médicos intentaron ponerle, luego del parto, a su diminuta beba en brazos. Quedó claro, desde el mismo momento en que nació el 26 de mayo de 1957, en Newcastle, Gran Bretaña, que María Flora Bell no estaba destinada a una vida fácil. Su mamá tenía solamente 16 años. Cuando la tuvo, se drogaba, tomaba alcohol en exceso y vivía del sexo sadomasoquista con extraños. Ejercer prostitución con una niña sería un verdadero incordio, le complicaba la vida. Fue por eso que al poco tiempo, cada vez que debía viajar a Glasgow, empezó a dejarla con cualquiera o incluso sola. La maternidad era un total fastidio para ella. Mary nunca supo quién fue su padre. Cuando la bella e intensa Betty se casó con Billy Bell un tiempo después y él le otorgó el apellido, la pequeña quiso creer que ese hombre era su padre, pero lo único que comprobó con el correr del tiempo fue que Billy Bell era un delincuente peligroso, borracho, terminó preso por robos a mano armada. Durante toda su infancia, Mary se hizo pis encima. La enuresis de su hija ponía furiosa a Betty. Con rabia frotaba su cara en las sábanas mojadas o ponía el colchón al sol para que se secara a la vista de todos, así humillarla en público. Disciplinar con látigos tampoco era algo raro para Betty. Ella utilizaba esos elementos en sus juegos sexuales y aunque tuvo 2 hijos más, el mayor problema lo tenía siempre con Mary. Tenía solo 2 años cuando Mary intentó en la guardería ahorcar a otro niño. Una maestra jardinera desbarató su intento diciéndole que no debía hacer eso. La pequeña le respondió con frialdad: «¿Por qué? Podría matarlo». Betty, molesta con el trabajo que daba a su hija, intentó sacarse a Mary de encima de 1000 maneras. La primera idea que tuvo fue darla en adopción. Era el año 1960 cuando la entregó a las afueras de una clínica de abortos a una mujer perturbada que estaba por irse a Australia. La hermana de Betty la había seguido sospechando sus intenciones. Llegó justo a tiempo para rescatar a su sobrina de las manos de esa mujer. Pero Betty siguió ensayando formas para deshacerse de su hija. Un tiempo después, le dio muchas píldoras para dormir, diciéndole que eran caramelos. Los médicos pensaron en una travesura infantil, no en una madre potencialmente asesina. Kat y su marido, sin embargo, no estaban convencidos del incidente y ofrecieron adoptar a Mary. Hubo además varias caídas que parecieron fortuitas. Un día Mary cayó del alto de un ventanal. En los estudios que le practicaron se observó daño cerebral. Años después se concluyó que ese daño en la corteza frontal se debía más bien a los violentos abusos de su madre. La corteza frontal es el área del cerebro que coordina las emociones, lo cognitivo, la toma de decisiones y es responsable de un comportamiento social adecuado. También es donde se dirimen nuestros juicios acerca de lo que es bien o lo que está mal. Esa herida en el cerebro podría provocar conductas socialmente inaceptables y eso efectivamente es lo que ocurriría con Mary Flora Bell
unos años después. Cumplidos los 4 años, según contó la misma Mary, a una escritora que escribió sus memorias, Betty la empezó a obligar no solo a ver, sino también a participar de actos sexuales con hombres. A los 5 años presenció la muerte de un amiguito cuando un ómnibus le pasó por encima. La violencia extrema y los abusos estaban perfilando exitosamente a la niña psicópata y una experta en caminar por el filoso borde de la crueldad. Su cara angelical, sus inescrutables ojos azules, su flequillo denso, su cuerpo menudo, su firmeza de nariz, sus modos suaves y calmos, no delataban el demonio que crecía en ella. Semanas antes de su primer crimen, Mary ya estaba actuando de manera extraña. El 11 de mayo de 1968, mientras jugaba con un primo de 3 años, el pequeño cayó desde la cornisa del techo, aterrizó en el cemento y quedó gravemente herido. Los padres del niño pensaron que había sido un accidente. Mucho tiempo después, Mary admitiría haberlo empujado. Al día siguiente, 3 madres fueron a la policía a relatar que Mary Bell había intentado ahorcar a sus hijas. Las autoridades concluyeron que Mary era solo una pequeña de 10 años, de conducta difícil por la vida que llevaba. Todo quedó en la nada y no se presentaron cargos. Ese mismo día, Mary y su amiga Norma Bell, de 13 años, de casualidad, esta chica llevaba su mismo apellido y vivía en la casa del lado, intentaron ahogar a una niña en el arenero. Pauline, así se llamaba, fue arrojada al piso y mientras una le sostenía, la otra metía puñados de arena en la boca. Después de un rato aterrador, Norma la dejó escapar. Pauline salió corriendo. Lo ocurrido en esos días habían sido ensayos generales para los planes que tenía Mary. Disfrutaba causando daños a otros y ya lograría su cometido. Lo consiguió finalmente cuando el sábado 25 de mayo de 1968, justo el día antes de cumplir 11 años, asesinó a su primera víctima. Eran casi las 3:15 cuando llevó a Martin Brown, de 4 años, a una casa abandonada, cerca de las vías del tren. Lo ahorcó presionando con sus propias manos. Al no encontrar al niño, la familia de Martin se movilizó rápido. El cuerpo fue hallado por otros chicos que entraron al lugar. Estaba boca arriba, cerca de una ventana, en el primer piso de esa casa en desuso. La policía no encontró muchas pruebas en el cadáver. No presentaba señales de gran violencia física. Solo vieron un poco de sangre en su saliva y un frasco de analgésicos vacío a su lado. Asumieron que Martin las había consumido y su muerte había sido un triste accidente. Mary estaba excitada. Cuanto más pequeñas y vulnerables sus víctimas, mayor placer obtenía. Después de matarlo, volvió al lugar con su alma gemela, Norma Bell. Quería alardear ante ella y mostrarle lo que había hecho, pero donde habían abandonado a Martin, encontraron que ya se había congregado mucha gente. Las echaron del sitio. Entonces quiso ir a avisarle a la familia de Martin. Necesitaba disfrutar de lo que podía provocar sus acciones a los demás.